Buenas, soy Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra, especialista en neuropsicofarmacología y trastornos alimenticios. Las etapas de la madurez han sido descritas a mediados del siglo XX. La mayoría de los psicólogos de carácter psicoanalista pues han hecho algún tipo de definición de lo que es la madurez del hombre, pero en esta época, en el 2019, en este posmodernismo, nosotros no podemos hablar que las etapas del hombre, del desarrollo del ser humano, van en consonancia con un grupo etario, como diríamos pasaba en el siglo XX. En otras palabras, el mundo posmoderno, la manera en que la tecnología nos ha ido agobiando, no podemos decir que las cosas pasan cada 40, cada 30 años, sino que en este mundo en 5 años cambian los paradigmas. Cambian los paradigmas tecnológicos y todo paradigma tecnológico viene acompañado de cambios de pensamiento. Diríamos que en esta época la madurez del hombre, lo que Erik Erikson, que traza las etapas del hombre, entre los 40 y los 60 años, Erik Erikson habla de lo que se llama la etapa de la generatividad o del estancamiento. Es el hombre que ya tiene una profesión, que necesita seguir adelante, que quiere enraizar, por ejemplo, su negocio, su profesión, genera lo que va a ser el futuro de su vida. Otros que no pueden romper lo que Erik Erikson le llama las grandes crisis, no pueden sobrepasar las grandes crisis, pues terminan estancados, y así se llama esta etapa, la etapa de la generatividad y del estancamiento. En esta época yo diría que deberíamos alargar un poquito más y decir que el hombre maduro es un hombre de 38 años hasta los 65 años. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo, en Europa se está viviendo 80 años, o sea que a los 70 todavía un hombre está corriendo, jugando tenis, haciendo una vida completamente productiva. Realmente es la etapa más importante, yo creo, del hombre. Ya parió, ya tiene sus hijos ya están encaminando. Usted tiene que entenderse a sí mismo, tener la madurez para entender a los hijos y ser todavía un hombre joven. O sea que el hombre va jugando sus diferentes roles. A los 60 años usted es todavía posiblemente hijo, padre, hermano, tiene trabajo, tiene compañeros de trabajo y es hombre también. O sea que es la etapa posiblemente más bonita que existe. Todo el mundo habla de la adolescencia o de la adultez temprana, entre los 20 a los 30, pero yo creo que la etapa de la generatividad o del estancamiento, como decía Erik Erikson, es algo muy importante y justamente es la etapa donde más pacientes vemos. Es la etapa donde la mujer se deprime y es la etapa donde el hombre se convence de que debe visitar a un psicólogo, a un psiquiatra. El hombre en los principios, en la adolescencia, en la preadolescencia, en la adolescencia y la adultez temprana, pues no viene al psiquiatra. Sin embargo, ya después de los 35, los 40 años, las cosas cambian. Las enfermedades mentales se equiparan, son iguales en hombres y mujeres. La depresión, la ansiedad, pues aparece con la misma intensidad tanto en hombres como en mujeres. En fin, es una etapa muy importante donde si tú no trabajas con el individuo, vas a afectar una familia completa porque ese individuo es padre, es esposo, es hijo. Estoy hablando en masculino, pero sabemos que es igual para las mujeres. Es más, diríamos que en esta época postmoderna lo que nos está enseñando el postmodernismo es que las mujeres se están preparando más que los hombres, las mujeres son más profesionales, hay más profesionales mujeres que hombres, y los hombres podrían estar cayendo en un estancamiento social producto de las nuevas carreras que existen. O sea que para el futuro, ¿no? Yo creo que habrá una nueva reclasificación ericksoniana, porque definitivamente el mundo cambia muy rápido. Debería subdividirse en etapas todavía más pequeñas. En la etapa de la generatividad y del estancamiento ericksoniano, o sea, entre los 40 y los 60, podríamos decir que la personalidad del individuo se afianza y los caracteres aparecen con más intensidad. Dicen que el hombre no aprende después de viejo, eso no es cierto. Pero no hay duda de que es más difícil aprender un idioma a los 50 que a los 20 años.
diríamos que el carácter se afianza y nos vuelven a salir esas cositas que teníamos de la adolescencia. El hombre comienza en cuatro patas y termina, ¿no?, también gateando. Eso significa que los problemas de personalidad, los problemas de temperamento, pues hacen una regresión. La madurez existe, o sea, el proceso de maduración. Estamos hablando de personas que no tienen una patología, sino que tienen su estilo de personalidad. Pues sí, se afianzan y realmente es una etapa donde el ser se deja ver realmente como es. En la etapa ericksoniana de la generatividad y el estancamiento, pues los sentimientos van amainando un poco, se van taimando, no son los sentimientos del joven de 20 años, aunque sigue la necesidad de amor, la necesidad de dar amor, la necesidad de ser reconocido, pero no hay dudas de que los sentimientos podrían casi pasar a un segundo plano, puesto que el rol de padre, el rol de empresario, el rol de líder posiblemente esté por encima de ese momento de necesidad física de un ser humano. Yo creo que en esta etapa de la generatividad y el estancamiento es la etapa donde mayor productividad tiene el hombre. Todavía tiene la energía para trabajar 12, 18 horas y lo hace con más calidad. No es lo mismo un trabajo desorganizado de un muchacho de 20 que un trabajo enfocado y organizado de un hombre de 50 años. Yo creo que sí, que es la etapa donde el hombre tiene mayor productividad. En una sociedad plenamente democrática y capitalista, ¿no?, de primer mundo, diríamos que posiblemente la mitad de los seres humanos logran sus objetivos laborales, vamos a llamarlo así, sus objetivos económicos. En un país como la República Dominicana, en un tercermundismo con ínfulas de primer mundo y tecnología de primer mundo, yo no creo que el orgullo laboral pase de un 30% realmente. No creo que haya las condiciones sociales en este país para que el ser humano se sienta completamente complementado y realizado en el plano laboral en más de un 30%. En la etapa de generación y estancamiento, pues el hombre tiene mayor capacidad de admitir los cambios, ser más flexible. Es la etapa del sí, 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 no del no, no, no. O sea, es la etapa donde el hombre tiene que ver los diferentes grados de grises, porque la vida no es negra y blanca. Creo que el hombre en esta etapa es cuando aprende a reconocer los estados grises. La etapa de la generatividad y el estancamiento es la etapa más importante del hombre en cuanto a su cuidado médico. Creo que es el momento donde hay que hacer los grandes test invasivos. Es la época de la colonoscopía, es la época de la endoscopía, es la época del Papa Nicolau en las mujeres, en la época donde las mujeres se tienen que revisar las mamas, es la época del PSA, es la época del tacto rectal, del tacto prostático. O sea, definitivamente es la época donde el hombre más se cuida, es la época donde el hombre busca extender ese ciclo vital por encima de los 70, los 80 años. Así que esa es la etapa más importante de la medicina. Es donde está verdaderamente, vamos a llamar así, el mercado médico en este momento en el mundo. En esta etapa de la generatividad, la recomendación como médico sería que es el momento de revisarse, es el momento de ir a los especialistas, es el momento de preguntarse qué queremos, hacia dónde vamos. Es el momento de la medicina, es el momento donde el hombre tiene que prevenir. Es lo que se llama la atención preventiva más que la atención primaria.